has hecho un viaje espectacular. Has vuelto de Tanzania, de Sudáfrica, de donde quieras. Has disfrutado como un enano haciendo fotos a elefantes, leones, rinocerontes, de todo. Has llegado a casa, has cogido esas fotos y las has pasado a tu ordenador. Y bueno, pasa el tiempo y dices, voy a volver a ver esas fotos. Esas fotos no están, el ordenador o el disco duro está corrupto y no puedes acceder a los recuerdos. ¿Qué haces? Te tiras de los pelos, ¿verdad que sí? Porque te has dejado tus ahorros en un viaje que obviamente va a quedar aquí, la memoria, eso no se olvida, pero has perdido todos los recuerdos fotográficos. Bueno, hoy vamos a hablar de una técnica para que no te pase nada de eso y que puedas tener todas tus memorias para siempre. GoTombi, la agencia de viajes para amantes de la naturaleza, la conservación, la fauna y la fotografía. Lo dicho, llegas a tu viaje con tu cámara y vas a copiar las fotos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no perder esos datos? Bueno, hay algo que, por desgracia, ocurre mucho en este mundillo y es que nos dejamos un dineral en la cámara, un dineral en las lentes, en las tarjetas de memoria, en accesorios, en filtros, mochilas, trípodes, etcétera, etcétera. Pero parece que nos duele gastarnos en algo como es el almacenamiento, en discos duros, en las nubes, en servidores, y es un gravísimo error precisamente por esto que he comentado, de al final dependemos de eso para que estos recuerdos duren para siempre. Bueno, hay una regla que se aplica muchísimo a nivel tanto personal como a nivel empresas. Muchísimas empresas lo aplican porque es la forma de que no perdamos ningún tipo de archivo. Y esta es la regla del 3-2-1. Y vamos a explicar qué significa cada uno de estos números, ¿vale? El 3 significa que tenemos que tener 3 copias de cada archivo. Es decir, de cada foto que hayamos sacado, de cada archivo RAW, JPG, lo que queramos, tenemos que tener 3 copias, ¿vale? Digamos, bueno, ¿para qué? Aquí es donde viene lo interesante. El 2 lo que nos indica es que necesitamos tener en 2 soportes distintos esas copias. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener una en el disco duro del ordenador y otras 2 copias podrían ser en un disco duro sólido, por ejemplo, ¿vale? Esta sería una de las 2 opciones. O que tengas unas fotos en un disco duro sólido y la copia de seguridad en un pendrive. Tienen que ser formatos distintos, es decir, no puedes tener un pendrive para tener dos pendrives, para tener las 3 copias de seguridad. Es decir, no vale que aquí tengas 2 y en otro pendrive tengas otra copia. Lo que queremos es minimizar los riesgos y el dividir los formatos en los que guardamos va a hacer que eso reduzca ese riesgo. Entonces, 3 copias de cada archivo en 2 soportes distintos al menos, y el 1 lo que significa es que una debe estar en otro lugar distinto. Es decir, si yo usara el ordenador, por decirlo así, para tener una copia y luego tengo una copia en mi disco duro externo, significaría que este disco lo que tengo que hacer es llevarlo a casa de un familiar, un amigo, etcétera, en otra parte. ¿Por qué es esto? Porque imaginemos que en el hipotético caso, la desgracia de se prende fuego en mi casa. Da igual que yo tenga todo en el ordenador metido y tenga esto también. Si las 2 cosas están en el mismo sitio, voy a perder la información de todas formas. Entonces la clave está en que tengamos una fuera para que nada de esto pueda ocurrir. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si yo solo llevo esto a casa de mis padres, vamos a tener aquí el hecho de, por un lado, si mis padres viven aquí, si por lo que fuera ocurre algo en la ciudad y se inunda la ciudad, hay cortes de luz, un terremoto, etcétera, 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 vamos a perder lo mismo las 2 copias porque al final se vería afectada su casa y la mía. Con lo cual tendríamos que llevarnos idealmente a otra casa en otro sitio lejano la segunda copia. El segundo dispositivo, vaya. Consejos, más que nada, porque aquí al final el tema está en que hay que buscar ser práctico y qué es lo que vamos a usar todos los días. Estoy seguro de que casi nadie va a coger, llevar este disco duro a casa de sus suegros que viven a 400 kilómetros y una vez al mes o una vez a la semana ir, coger el dispositivo, volverlo a casa, enchufarlo, copiar la información y volverlo a llevar, ¿verdad? No es práctico, no es algo que vayamos a llevar a cabo. Bueno, aquí viene lo interesante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto de una forma que sea automatizada para que nosotros nos centremos en disfrutar, sacar las fotos, editarlas, verlas, clasificarlas, lo que queramos, y tener ese recuerdo para toda la vida sin que tengamos que estar pendientes de llevar ese control? Y para eso voy a contar mi experiencia personal, cómo lo hago yo. No digo que sea la forma correcta o la mejor forma, pero a mí me está funcionando y me ha salvado más de una vez. Yo hace tiempo perdí mucha información por un disco duro que falló y desde entonces dije, no me va a volver a pasar nunca. Y ahora quizá tengo demasiadas copias, pero bueno. ¿Cómo lo hago yo? Y aplicando esto del 3-2-1. Bueno, yo llego de un viaje, llego de lo que sea,
y todas las fotos de la cámara las paso a un NAS que tengo en casa. Un NAS es un servidor, por decirlo así, un pequeño ordenador con varios discos duros donde hay muchísima capacidad. Tengo 32 teras para guardar toda la información. Ahí digamos que estaría una de las copias de los archivos, ¿vale? Siempre, digamos, mi punto principal es ese NAS, ese servidor donde está toda la información. A ese NAS, a ese servidor, tengo conectados 2 discos duros externos de 12 teras, creo que es cada uno, no me acuerdo ahora. Y el NAS está configurado para que una vez a cada 3 días o algo así, copie todo lo del propio servidor a esos discos duros externos. Es decir, cogemos y pasamos donde tenemos el central al disco duro externo para que, si casos de prácticos, si ese servidor, esos discos duros del servidor se estropean, tenemos una segunda copia en ese disco duro externo. Quitando y ignorando que el propio NAS tiene un sistema de protección, pero bueno, eso ya digamos que es para otro tema. Un caso muy habitual y que ocurre muchísimo y que está en boca de todos, porque al final es lo que ha pasado a nivel sanitario con varias clínicas que se han cifrado datos. Te entra un virus, te cifra todos los datos y te está pidiendo un rescate para recuperar tu información. Vas a pagar los 10.000 euros, 5.000 euros, 1.000 euros lo que te pidan. Si lo podemos evitar, mejor, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que si tendrá un virus, te encripta toda la información de ese servidor, está puesto que en esos discos duros haya una copia externa. Lo ideal tendría que ser que yo conectara cada 3 días el disco duro externo, se copiara todo el NAS y yo desenchufara ese disco duro externo. Pero como sé que no lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer, aquí tengo mi tercer paso. Hasta ahora llevamos 2 copias por recopilar el NAS y el disco duro externo, ¿vale? El soporte sería el mismo porque los dos son discos duros. ¿Y dónde vamos a ir a sacar todo esto a un tercer sitio, ¿vale? Tengo configurado para que todo lo que he añadido en el NAS, absolutamente todo, se sube a la nube. Puede parecer que es caro, puede parecer que a lo mejor es una inversión. Todo esto lo es, pero nos va a dar tranquilidad. Y ahora bien, también está la elección de la nube. ¿Qué nube elegimos? Porque a lo largo del tiempo me he dado cuenta, a través de filtraciones de datos de muchas empresas y muchos particulares, que tenemos que hacer una buena elección de dónde elegir poner nuestros archivos, ¿vale? Y también voy a hablar de eso, de daros unas pequeñas pautas, bueno, no pautas, unos consejos de plataformas que lo están haciendo muy bien y que podemos usar para eso. Y antes de entrar en eso, por recopilar el hilo total. Yo subo todo a mi NAS, del NAS copia todo a los discos duros externos y el propio NAS hace la copia de seguridad de todo en la nube. Por lo tanto, tenemos un sistema en el que tenemos 3 copias de los archivos, el NAS, los discos externos y la nube, en 2 soportes digitales distintos al menos, como sería el disco duro y la nube, y uno al menos fuera, que es el de la nube, obviamente, ¿vale? Un sistema infalible para que si en mi casa se prende fuego, mi casa tiene un incendio, tenga todo protegido, porque ese propio servidor de la nube ya va a tener copias redundantes y de los archivos en varios sitios. Ciertos redundantes, no sé qué he dicho. Bueno, opciones de nube que yo personalmente ahora mismo recomendaría a todo el mundo. En primer lugar, y la que yo uso, Mega. Mega, anteriormente conocida como Mega Upload, es un clásico de la historia de Internet, a quien le gusta la informática, pero actualmente se ha dedicado a construir un servicio en la nube cifrado en el que encriptan toda la información, es decir, nadie va a poder ver nuestros archivos. Ya no es que escondamos algo o no escondamos algo, porque tú en tu casa seguramente cierras la puerta con llave y si vives en un primero, corres las cortinas para que no te vean desde la calle, ¿verdad? Pues lo mismo deberíamos hacer con nuestra vida digital, proteger para que nadie pueda robarnos datos, acceder a esa información, ver que tenemos una mascota o que trabajamos en X sitio, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, Mega es una empresa que está focalizada en la privacidad del usuario, que ofrece unos planes muy competitivos y que nos va a permitir tener todo en la nube por unos precios muy razonables. En mi caso, yo tengo el plan de 16 teras y pago 30 euros al mes. Si alguien está mirando en la nube por ahí, verá que no hay nada que le bata. Es imposible batir ese precio. Y la velocidad de subida es espectacular, la velocidad de descarga es espectacular y las funciones extras son muy buenas. Por lo tanto, una opción de 10 para considerar, ¿vale? Y encima lo podemos configurar instalando en el ordenador el programa para que suba automáticamente todo como copia de seguridad. Segunda nube, IceDrive, una empresa que está en Gales, si no recuerdo mal la sede, y que está centrada en privacidad también. Ventaja que tiene esta empresa, o digamos diferencia, usa otro método de encriptación distinto al que usan el resto de empresas. Bueno o malo, como lo queramos ver, pero es verdad que es muchísimo, es muy seguro ese cifrado.
También tienen unos planes muy competitivos en cuanto a espacio y actualmente ofrecen planes de por vida en los que puedes comprar 2 teras, 500 gigas, 10 teras, pagas una vez y lo tienes para siempre. Por tanto, sería una muy buena opción para tener también la aplicación en el ordenador y que nos coja todo y lo mande a la nube. Y además, si tenemos un servidor NAS en casa o similar, la ventaja de este servicio, que no tiene Mega por ahora, es que podemos configurar WebDAV, un protocolo para que suba automáticamente todo desde el NAS sin mayor complicación. Muy buena herramienta, muy buena velocidad de subida y de bajada. Yo me toca usarla para algunas cosas del trabajo y la verdad, contentísimo. Tercera opción, pCloud. pCloud lleva mucho tiempo también en el sector. Es Suiza, si no recuerdo mal. Aquí difiere un poco porque, aunque su servicio sí que está centrado en privacidad, si queremos encriptar los datos, nos pide pagar un extra. Por tanto, sí que la recomiendo. Es muy buena opción, funciona súper bien. Pero bueno, teniendo Mega o teniendo Ice Drive, quizá podemos optar por esas. Y otro perfil que tenemos que podemos elegir, el de, en vez de optar por un servicio en la nube, elegir un servicio que sea tipo galería fotográfica en el que podamos tanto subir los archivos a modo copia de seguridad como a nivel de compartir con amigos, familia, clientes o quien queramos. Por supuesto es algo que podemos hacer con Mega, es algo que podemos hacer con Ice Drive, podemos mandar un enlace. Pero es verdad que quedará mucho más elegante si lo hacemos con un servicio focalizado para fotógrafos. Ahora bien, a mí no me parece el caso ideal para tener la copia de seguridad o el único servicio. ¿Por qué? Porque aunque podemos instalar el programa en el ordenador, va a subir los datos automáticamente, es cierto que en los casos que voy a comentar no va a respetar la estructura jerárquica de carpetas, porque tiene unos límites de poder hacer varios subniveles y seguramente en nuestro ordenador tengamos muchos más y al final acabe siendo un poco lío. Opciones de comentar. La primera es Magmag o es Mugmug escrito. Es un servicio clásico, ya muchísimos años en el sector. La verdad es que es un referente y es la empresa que compró Flickr, una página para los amantes de la fotografía que en antaño era el rey, o la reina, como queramos llamar, y actualmente no es que haya caído tanto, pero bueno, es muy importante. Esta empresa ofrece unos planes en los que podemos pagar por un servicio ilimitado, una tarifa bastante reducida, la verdad, para el servicio que da, y podemos subir todo lo que queramos. Ventajas, inconvenientes. Ventajas, podemos subir fotos y vídeos ilimitados, siempre que sean con los límites de peso y de duración los vídeos, y las fotos en JPG o PNG, si no recuerdo mal. Pero no podemos subir los RAW, no podemos subir el CR2 de una Canon, no podemos subir un archivo TIFF o no podemos subir unos DNGs, ¿vale? En ese caso tenemos que pagar un servicio que tienen extra, que es, en el que puedes pagar por terabyte, 5 euros si no recuerdo mal por terabyte al mes, para subir todo eso a la nube y tenerlo como copia de seguridad. Es una buena opción, pero insisto, a mí no me cuadra como mi primera forma de copia de seguridad. ¿Por qué también? Porque si tú estás trabajando en unos archivos, en unos RAW, generalmente se va a generar un archivo sidecar en el que se va a guardar esa información sobre los parámetros que has ajustado, las ediciones o información accesoria de la foto. En el caso de usar Mega, de usar Ice Drive, esa información se va a subir a la nube y va a estar junto con nuestros archivos. Sin embargo, si usamos SmartMag o la otra opción que voy a comentar, no se subirá porque no suben los archivos sidecar. Por tanto, si descargamos la información porque hemos perdido la copia local, estamos perdiendo la información de la edición que hemos realizado. Por tanto, no es una copia de seguridad, dado que perdemos información. Y segunda opción como galería, que me gusta mucho también, Homemade, una empresa francesa que la verdad no es tan conocida, por lo menos en España y a nivel mundial es más creo que es la líder, pero que está haciendo las cosas muy bien. Ofrece un servicio también con muchísimo espacio online, podemos subir todo lo que queramos aquí sin tener que elegir un plan extra para archivo RAW, podemos subir fotos, podemos subir vídeos, podemos subir el RAW y tiene unos planes muy competitivos con muy buenas opciones. Además usa energía verde, por tanto contribuimos a que el mundo sea un lugar mejor, ya que evitamos, digamos, contaminar un poco más el mundo. Como llevo hoy aquí, climate change. Lo dicho, todo esto lo voy a dejar en los comentarios, en la descripción, del podcast, los enlaces. Es muy buena opción en cuanto a subir fotos y mandar ese enlace con la galería a clientes, amigos, familia, ponerlo en una página web. Nosotros como GoToMeet tenemos de hecho algunas galerías puestas ahí y enlazadas desde la web. Pero, de nuevo, no sería la fase ideal o la solución ideal, para una copia de seguridad. Por tanto, resumiendo, por cerrar ya el capítulo de hoy,
lo que tenemos que hacer es pensar en la regla del 3-2-1. Nos podemos poner un post-it en el ordenador, lo que queramos. Es verdad que al principio puede ser un poco engorroso el pensar en cómo hacer estrategia. Yo inicialmente cogí un papel, un lápiz y pensé varias formas para poder aplicarla. Lo de usar la nube, usar un disco duro, llevar un disco duro a otra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Al final me decidí por el NAS. Es una inversión inicial potente, es verdad que tienes que dejarte dinero, pero si consideras que al final te estás dejando dinero en, lo que hemos dicho, en lentes, cámara, trípode, mochila, etcétera, es un elemento más que necesitas para poder o disfrutar de tu hobby con seguridad a largo plazo o tu trabajo más aún. Entonces, 3 copias de cada archivo en 2 sitios, en 2 soportes distintos, y uno que esté fuera de donde tienes las copias principales. Recuerda eso y recuerda cómo aplicarlo para establecer tu flujo de trabajo, sobre todo que sea lo más automático posible para que no tengas que preocuparte de hacer esas copias de seguridad, como es mi caso de yo trabajo todo sobre el NAS y el NAS se ocupa de poner las copias a un lado, a otro, o a la nube y subir todos los archivos actualizados. Y recuerda, siempre que puedas, usar una nube protegida, cifrada, como es Mega o como es Ice Drive, porque te va a asegurar que a largo plazo, aunque hackeen esos servicios, no se va a filtrar ninguna foto, ningún documento, ninguna información. Cosa que se ha ocurrido con archivos en otras plataformas como la nube de Apple o Dropbox hace años. Espero que haya sido útil. Si tienes cualquier duda, ponlo en los comentarios y si tienes ideas para otro capítulo de podcast, escríbenos. Chaito.